Sexo y escándalos en la Iglesia. Desde los primeros siglos del cristianismo se impuso la moral paulista, por la cual la actividad sexual solo estaba permitida dentro del matrimonio, conformado por varón y mujer y solo para fines procreativos. La unión matrimonial es indisoluble y monogámica. Ningún método anticonceptivo es admitido. La Iglesia Católica considera que el sexo es aceptable siempre y cuando se dé dentro del matrimonio y exclusivamente con fines reproductivos. Rechaza el sexo con fines exclusivamente placenteros y lujuriosos. El sexo dentro de los límites del matrimonio que tiene por objetivo la reproducción es noble y honorable, un signo de comunidad espiritual entre los esposos y no un vínculo físico o biológico. La doctrina eclesiástica era simple: toda relación carnal fuera del matrimonio era pecado y por tanto condenable. Así, en los libros penitenciales se fijaron las directrices en materia sexual. Prohibieron las relaciones sexuales, anormales, en el matrimonio, tales como mantenerlas durante el periodo menstrual de la mujer, utilizar métodos anticonceptivos, el sexo oral, la utilización de posturas antinaturales en el coito, la penetración anal o la masturbación mutua. La obsesión por controlar el sexo llegó hasta tal extremo que la Iglesia reglamentó que los esposos no podían practicarlo en fechas como Navidad, Cuaresma, Pentecostés, fiestas dedicadas a la Virgen, los sábados y los domingos. Mientras, las epidemias de peste, las guerras y la hambruna llevaron a la sociedad medieval a ver en el sexo una manera de olvidarse de sus problemas. Fuera del matrimonio, cualquier manifestación sexual estaba prohibida, en especial se condena al incesto, la masturbación, el bestialismo, la homosexualidad, el uso de afrodisíacos y el adulterio. La práctica de cualquiera de estas perversiones era castigada con penas de cárcel que iban desde 3 años para las lesbianas hasta 15 para el bestialismo. La Iglesia, a través de la confesión, dispuso de una notable información sobre las prácticas sexuales de los hombres y mujeres de la Edad Media, y así pudo imponer una campaña de represión, que triunfó ya en el siglo XVI, con la intervención de la mismísima Inquisición. Como veremos, el Vaticano estuvo continuamente dirigido por hombres, que muchas veces no olvidaron su pasión sexual masculina. Hay muchos papas que fueron homosexuales, hijos de sacerdotes que llegaron a papas e incluso hijos de papas que también llegaron a la máxima institución de la Iglesia. Nos encontramos en la larga lista de papas afetichistas, proxenetas, pederastas, masoquistas y sádicos. La Iglesia siempre ha culpado a las mujeres de sus males, para así no tener que hacer la menor autocrítica de sus planteamientos. Vemos cómo a lo largo de su historia, la corrupción y la moralidad han estado presentes. Las orgías y fiestas con prostitutas han sido elemento frecuente dentro del Vaticano. Esta es la parte que siempre han intentado ocultar. La papisa Juana. Nace en el año 822, en Ingelheim am Rhein cerca de Maguncia, Alemania. Era hija del monje Gerbert, que forma parte de los misioneros cristianos mandados desde los territorios de anglos para cristianizar a los sajones y llevarles el Evangelio. Juana vivió inmersa en un mundo de profunda religiosidad y en un medio en que el conocimiento cultural era práctica habitual, cosa que no se daba en esa época oscura. Juana, que era muy inteligente, sabía que como mujer tenía pocas posibilidades de desarrollarse intelectualmente, por lo que decidió hacerse pasar por hombre. Para poder seguir estudiando, Juana cambió su nombre por Johannes Anglicus, Juan el Inglés, y así pudo trabajar como copista en la abadía de Fulde, que le permitió profundizar en el conocimiento de la medicina. Esto hace que Juana pueda viajar de monasterio en monasterio, que en aquella época eran los únicos lugares donde se daba la cultura, lo que permitió conocer a los grandes personajes de la época. Se sabe que viajó a Constantinopla. Estuvo también en Atenas, donde profundizó en el conocimiento de los grandes filósofos griegos y conoció al rabino Isaac israelí, del que aprendió grandes conceptos de medicina y a sanar determinadas enfermedades. Ya de regreso a su tierra alemana, fue llamado a la corte del rey Carlos el Calvo, donde era escuchado debido a su profunda erudición. En el año 848, Juana se traslada a Roma, donde es elegida para dar clases. Pronto alcanzará gran fama, siendo bien recibida en los medios del Vaticano. En su estancia romana, Juana aprovecha para profundizar en los estudios del Trivium y Quadrivium.
Debido a su erudición y a la fama que como profesor alcanza, es presentada al Papa León IV, que se vio gratamente sorprendido por su erudición. La introduce en el mundo vaticano, dedicándola a desarrollar la política de la Iglesia en los asuntos internacionales, además de ser su médico particular. En junio del año 855 muere el Papa León IV, siendo elegido la papisa Juana con el nombre de Juan VII. Durante el pontificado de León IV, Roma está sumergida en una profunda crisis social y política. Las elecciones papales dependían de las votaciones de los fieles romanos, pero sobre todo de las corruptelas protagonizadas por las grandes familias patricias romanas procedían a elegir nuevo papa. Era normal que los papados tuvieran muy poca duración en la silla de Pedro, siendo habitual asistir a la destitución de papas para nombrar a otro de una familia rival. Muchas veces, los romanos hartos de estas corruptelas de las grandes familias romanas procedían a elegir un nuevo papa. El nombramiento de Juan el Inglés se debió a la gran debilidad de los patricios romanos y se procedió al nombramiento de la papisa Juana, debido a la fama que había adquirido de santidad y erudición. Los inicios de su pontificado estuvieron llenos de placidez y de calma, rompiendo la alteración de los anteriores pontificados. A pesar de hacerse pasar por hombre, tuvo una vida sexual activa. Se dice que ingresó en la abadía de Fulde siguiendo a un amante estudiante que había ingresado en ella. En su estancia en Roma, mantuvo relaciones con el embajador de Sajonia en el Vaticano, Lamberto. Como consecuencia de esta relación quedó embarazada. A los 13 meses de su pontificado fue consciente de que estaba embarazada. Los largos hábitos y las vestimentas alargadas, unido a lo inimaginable que resultaba pensar en un papa embarazado, permitió que nadie se diera cuenta de tal hecho. Esto demuestra que Juana no era lo virtuosa que se decía. Juana aceptó de mala gana dicho embarazo, pues le iba a dificultar y complicar su labor como papa. Aquí cabe hacerse algunas preguntas, ¿por qué no abortó dado que tenía amplios conocimientos de medicina? Ella tenía asumido totalmente su rol masculino, de ahí la dificultad en la asunción de su embarazo y en que no hiciera nada. Su idea era ir a dar a luz en secreto y después ocultar a la criatura, por lo que esta situación era salvable. El problema surge cuando se le adelanta en 2 meses la fecha que ella tenía prevista para dar a luz. Los hechos suceden cuando estaba presidiendo una larga procesión por las calles de Roma, la cual tenía una gran exigencia física. Dicha procesión iba desde la iglesia de San Pedro a la Basílica Lateranense, en un lugar entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente. En medio de una calle estrecha se puso de parto. Por eso se dice en Roma que nunca más ha pasado una procesión por este lugar. Debido al gran esfuerzo empezaron los dolores, que al principio aguantó estoicamente pero pensando que no habría problema siguió en la procesión. Estos dolores fueron a más y rompió aguas en medio de la misma. De esta forma, los obispos, el clero y el pueblo romano asistieron alucinados al parto en plena procesión del Papa. Horrorizados, escandalizados y furiosos, los devotos participantes en la procesión rodearon al Papa y lo apedrearon hasta producir su muerte. La suplantación de Juana obligó a la Iglesia a proceder a una verificación ritual de la virilidad de los papas electos. Un eclesiástico estaba encargado de examinar manualmente los atributos sexuales del nuevo pontífice a través de una silla perforada. Acabada la inspección, si todo era conforme a la ley, debía exclamar «Duos habet et bene pandans», que traducido dice «tiene dos, y cuelgan bien». En los siglos XIV y XV, esta papisa era ya considerada como un personaje histórico y nadie dudaba de su existencia. Ocupaba un lugar entre los bustos de la Catedral de Siena. Bajo el pontificado de Clemente VIII y debido a su solicitud, fue transformado en el Papa Zacarías. El teólogo protestante Jan Hus hace mención de la papisa Juana y nadie cuestionó históricamente su existencia. Este teólogo veía a la papisa Juana como la encarnación de la prostituta de Babilonia descrita en el Apocalipsis de San Juan. También me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste, y la bestia, aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que hayan cumplido las palabras de Dios.
Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Marosia de Spoleto, la papisa. Nace en el año 892, era hija de Teodora y del senador romano Teofilato I, tuvo otra hermana llamada Teodora la joven. Sin embargo, hay serias dudas sobre la paternidad, pues Teodora era amante del Papa Juan X. Tuvo una educación muy esmerada. Destacaba por su inteligencia y belleza, que cautivaba a los hombres. Vivía en un ambiente palaciego muy ligada a la vida eclesial romana. Siempre estuvo bajo la tutela de su madre, Teodora. Marosia pertenecía a la poderosa familia de los Teofilato, su padre era personaje principal del Senado romano y uno de los más altos funcionarios de la curia, que desempeñaba el cargo de vestararius. Tenía entre otras prerrogativas, la superintendencia sobre el gobierno de Rávena, por lo que en la ciudad no había autoridad comparable a la suya. Estaba al frente de las milicias y tenía el título de Dux et Magister Militum, poseía el castillo de San Ángelo y tenía tan gran poder, que incluso hacía sombra al propio Papa. Marosia fue amante del Papa Sergio III, madre de Juan XI, abuela política de Juan XII, hermanastra de Teodora la joven, que era a su vez hijastra de Juan X. Su poder fue semejante a su capacidad de corrupción, intriga e inmoralidad, y ni tan siquiera en tiempo de los Borgia, el papado alcanzó tanto escándalo. Marosia se casó a los 17 años, 909, con Alberico I el Mayor, marqués de Camerino y duque de Spoulato. Este matrimonio se realizó estando Marosia embarazada de su relación con el Papa Sergio III, del que era amante. El Papa conoció a Marosia cuando ella tenía 15 años y él, 45. A los 17 años la dejó embarazada. A pesar de esto, Alberico I lo legitimó haciéndolo hijo suyo. Este hijo acabó siendo papa, con el título de Juan XI. Este matrimonio tuvo otro hijo, en el año 912, llamado Alberico II y como veremos posteriormente, provocó la caída de Marosia del poder papal en el año 935. El Papa Sergio III dirigió la Iglesia entre el año 904 y 911. Baroni y otros escritores eclesiásticos describían a este papa como un monstruo. Un historiador decía de Sergio III, por espacio de 7 años este hombre ocupó la silla de San Pedro, mientras que su concubina, Marosia, imitando a Samiramis madre, reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria, que traía a la mente los peores días del viejo imperio romano. Bulgarius, sacerdote formosiano, calificó a Marosia como la matrona santa llamadísima de Dios, y habla con místico acento de sus nupcias espirituales con el celeste esposo. Refiriéndose a Teodora de Constanza, madre de Marosia, decía, esta mujer, junto con su hija, la prostituta del Papa, llenaron la silla papal con sus hijos bastardos, convirtiendo su palacio en un laberinto de ladrones. Este periodo, que comienza con el Papa Sergio III en el año 904 y que dura hasta el año 935, es conocido como el reinado papal de los fornicarios. Durante el pontificado de Sergio III se fundó la abadía de Cluny gracias a la donación de una villa, que realizó el duque Guillermo I de Aquitania con la condición de que la misma dependiera directamente del Papa y no de un noble o un obispo. En el año 924, Alberico I y Marosia intentaron hacerse con el poder de Roma. Ello significa que debe enfrentarse al Papa Juan X, que los derrota, siendo Alberico I asesinado. Marosia nunca perdonó al Papa Juan X que le obligara a contemplar el cadáver apuñalado sin piedad y brutalmente deformado de su marido. El Papa Juan X era Juan de Rávena, que fue amante de su madre, Teodora de Constanza y posiblemente su padre. Teodora hizo papa a Juan X, 914 a 928. Este había sido enviado a Rávena como obispo. Teodora, para satisfacer sus deseos carnales, le hizo regresar a Roma y le nombró papa. Fue un papado importante y logró la expulsión de los musulmanes de la península itálica. Sin embargo, al tener como amante a Teodora le valió las críticas y el recelo de importantes familias de la Toscana y de Roma. En el año 928, Marosia lo asesinó. Ante la derrota sufrida a manos del Papa Juan X en el año 926, Marosia se encuentra en el momento de máxima debilidad política. Por ello, decide casarse con el marqués Guido de Toscana, de cuya unión nacería Berta de Lucca, que acabaría casándose con el emperador de Bizancio,
Estéfano. Cuando su madre Teodora murió en 928, utilizó toda su influencia contra Juan X, a quien tanto había ayudado a su difunta madre, difunta en su carrera eclesial. Quedando vacante el trono de Italia por la muerte de Berenguer I, la elección del sucesor al trono provoca un nuevo choque entre el Papa Juan X, que apoyaba al trono a Hugo de Borgoña, mientras que Marosia apoya al hermanastro de su marido Guido, Hugo de Arles. El enfrentamiento armado entre los dos pretendientes se decanta a favor de Hugo de Arles, cuando Guido de Toscasa al frente de un ejército toma Roma, depone al Papa y lo encarcela. Juan fue encerrado en una mazmorra, donde apareció estrangulado por orden de Marosia. La elección de los papas se hacía por designación directa y no de manera colegiada, de ahí el papel que jugaba Marosia, que casi consigue que el papado se convirtiera en una monarquía hereditaria. Marosia, dueña completa de Roma, apoya el nombramiento de León VI, 928 a 929, como papa. Su papado fue muy breve, pues murió asesinado por venganza, al enterarse que tenía relaciones sexuales con otras mujeres. Posteriormente, nombró papa a Esteban VII, 929 a 931, y ninguno de estos dos hizo nada reseñable, pues ambos estaban en manos de ella, que era la que decidía todo. Se nombra nuevo papa a Juan XI, 931 a 935, que era hijo de Marosia y todavía era un adolescente. Desde su infancia estaba destinado a la carrera eclesiástica, a pesar de llevar una vida licenciosa y escandalosa con total falta de espiritualidad. Fue elegido papa en el año 931, pasando a ser, al igual que sus predecesores, un títere en manos de su poderosa madre. Durante el pontificado de Juan XI, se concedió a la abadía de Cluny el privilegio de incluir bajo su jurisdicción todas las abadías que fueran reformadas bajo sus reglas, lo que supuso que el abad Hugo alcanzara un poder y una influencia superior a la del propio Juan XI. El segundo marido de Marosia, Guido de Toscana, muere en el año 929 y decide casarse con el hermanastro de este, Hugo de Arles, al que había encumbrado como rey de Italia. Este estaba casado, por lo que debía anularse dicho matrimonio, cuestión sencilla porque al frente del papado estaba su hijo Juan XI. El tercer matrimonio se celebra en el año 932 y provoca la sublevación de su segundo hijo Alberico el Joven, el cual los derrota, provocando la expulsión de Roma de Hugo de Arles, mientras que encarcela a su madre y a su hermanastro Juan XI, en el castillo de San Angelo en Roma. Juan XI muere en la cárcel en el año 935. Le sustituye el Papa León VII, que era seguidor de San Benito. Los papas disfrutaron bajo el mandato de Alberico II de una libertad absoluta para ejercer sus funciones papales y sacerdotales. Alberico II fallece en el año 954 y es entonces cuando Marosia, que continuaba presa, sale de la cárcel y es trasladada a un convento, donde muere un año después, 955, a la edad de 63 años. Marosia desaparecerá de la historia como si nunca hubiera existido. El periodo de dominio de Marosia, conocida también como la papisa, fue entre los años 907 y 932, y se le conoce con el nombre de la pornocracia, donde Teodora y Marosia dominaron el papado. Fue una de las mujeres más influyentes de su época y el poder que ella tuvo muy pocas mujeres lo han tenido. Hizo lo que realmente le apetecía en cada momento en Roma, poniendo y deponiendo papas a su antojo, asesinando a cada uno de ellos cuando no le eran útiles. Todos, sin excepción, eran títeres suyos, como así sucedió también cuando su padre vivía. Periodo de la pornocracia. León V, 903 a 904, tuvo continuas relaciones con mujeres. Sergio III, 904 a 911, fue el padre del Papa Juan XII y amante de Marosia de Spoulato. Anastasio III, 911 a 913, relación continua con mujeres. Landon, 913 a 914, su papado duró solamente 6 meses y tuvo relaciones con amantes. Juan X, 914 a 928, tuvo una relación continuada con Teodora y era el padre de Marosia de Spoulato. León VI, 928 a 929, su papado duró solo 7 meses, relaciones continuas con amantes. Esteban VII, 929 a 931, relaciones continuas con amantes. Juan XI,
931 a 935, era el hijo de Marosia. León 7, 935 a 939. Juan 12, 955 a 964, fue depuesto por el cónclave. Se dice que convirtió la archibasílica de San Juan de Letrán en un burdel y fue acusado de adulterio, fornicación e incesto. Clemente IV, 1265 a 1268. Estuvo casado antes de ser sacerdote y tuvo 2 hijas. Juan 23, el antipapa, 1410 a 1415. Elegido por el partido pisano al fin del cisma de Occidente, admitió posteriormente haber incurrido en incesto, adulterio, fornicación y otros crímenes. 200 mujeres, matronas y viudas, incluyendo unas pocas monjas, cayeron víctimas de su brutal lujuria. Pío II, 1458 a 1464. Se le conoce al menos 2 hijos ilegítimos. Inocencio VIII, 1484 a 1492, tuvo varios hijos ilegítimos. Alejandro VI, 1492 a 1503, de la familia de los Borgia. Julio II, 1503 a 1513, tuvo 3 hijas ilegítimas. Clemente VII, 1523 a 1534, es el padre de Alessandro de Medici a quien nombró duque de Florencia. Pablo III, 1534 a 1549. Pospuso su ordenación como papa para poder mantener su estilo de vida promiscuo. Tuvo 4 hijos ilegítimos con su amante, su apodo era Cardenal en Aguas, ya que su hermana Giulia había sido la amante de Alejandro VI. Nombró a su hijo ilegítimo Pier Luis Farnesio como primer duque de Parma. Gregorio XIII, 1572 a 1585, tuvo un hijo ilegítimo antes de ser ordenado papa. Inocencio X, 1644 a 1655, fue amante de Olimpia Maidalcini y su pontificado fue todo un escándalo. Los Borgia. Alejandro VI, también conocido como Rodrigo Borgia, fue papa desde 1492 hasta su muerte en 1503. Era un hombre sumamente inteligente que disfrutó desde el lujo y el exceso en todos los aspectos de la vida. Hizo de todo, desde vender oficinas de la iglesia hasta contratar 50 prostitutas en una noche, para asegurar su lugar como el papa más sucio de la historia. Las escandalosas indiscreciones del Papa Alejandro VI durante el Renacimiento lo han convertido en una figura notoria en la historia de la Iglesia hasta el día de hoy. Fue un mecenas de las artes, un manipulador político y un español sexualmente muy activo. Si bien sus actividades sexuales no estaban tan mal vistas y eran normales para los eclesiásticos de esa época, siglos XV y XVI. Aunque la propensión del Papa Borgia al nepotismo y al hedonismo es materia de leyenda. Utilizó sus posiciones para beneficiarse a sí mismo y a su familia, y ayudó a crear la grandeza mítica de la familia Borgia. El escandaloso reinado del Papa Alejandro VI, también llamado Rodrigo Borgia, conocido como el Papa Borgia, su gobierno papal estuvo contaminado con hazañas criminales y episodios sin aclarar, realizados para beneficiar a la familia Borgia. Al igual que lo hizo su tío antes, Rodrigo Borgia, de 61 años, sobornó con éxito a la mayoría de los cardenales luego de la muerte del Papa Inocencio VIII. Y así logró ser coronado Papa Alejandro VI. Una vez en el cargo, usó su influencia para hacer crecer el poder y la riqueza de la familia Borgia y la suya propia. Así Alejandro VI nombró a 10 de sus familiares para que ocupen cargos en el colegio cardenalicio, incluido su hijo Cesare. Papa Borgia. Entre sus artimañas el Papa Alejandro VI preparó a sus aliados más cercanos con feudos en los estados pontificios y de esta forma practicaba la simonía, el pecado de vender cargos eclesiásticos. Mientras, disfrutaba de una vida llena de lujos, con ceremonias impropias para un líder de la Iglesia. Entre otras, declaró el año 1500 como el año santo de jubileo y organizó una celebración ostentosa. El 30 de octubre de 1501, Borgia preparó junto con su hijo y parte de su círculo íntimo el banquete de las castañas en el Palacio Apostólico. Esta orgía, que duró toda la noche, contaba con los servicios de 50 prostitutas.
Alejandro VI torturó y asesinó a su mayor crítico, el fraile dominico Girolamo Savonarola, criticó el exceso y la corrupción del papado a principios de la década de 1490. Fue un predicador que se mostró abiertamente en contra de las obras de arte desnudas, de las celebraciones y la moral laxa del clero. En 1497, organizó una hoguera donde quemó cartas, libros y otros artículos que consideró pecaminosos. En 1498, Alejandro VI dejó de tolerar a Savonarola y lo hizo arrestar. Savonarola y dos de sus compañeros frailes fueron arrojados a un calabozo en Florencia. Por último, fueron torturados y condenados por herejía. 7 cosas oscuras sobre la familia Borgia. 1. Las amantes del Papa. El Papa Borgia instaló a Julia Farnesio, su amante favorita, en un palacio cercano a la Santa Sede y ella visitaba a Alejandro VI en el Vaticano. 2. La máscara de César. César Borgia, hijo de Alejandro VI, suele ser representado en la televisión y en el cine como un hombre muy atractivo. Lo cierto es que siendo todavía muy joven, César perdió su apostura por los estragos de la sífilis y usaba una máscara para cubrir su desagradable rostro. 3. La enigmática Lucrecia. César y Lucrecia fueron los hijos favoritos del Papa Borgia. Hay versiones de relaciones incestuosas de Lucrecia con sus hermanos, principalmente con César, con quien tenía una relación muy estrecha. Lucrecia se casó 3 veces y tuvo varios amantes. Algunos historiadores señalan que la mayoría de los desafueros que se le atribuyen fueron intrigas de los enemigos de su poderoso padre. 4. La división del mundo. En 1493, Alejandro VI promulgó las bulas alejandrinas, que dividieron entre España y Portugal los nuevos territorios recién descubiertos, a objeto de que dos puntales del catolicismo no pelearan entre sí. Estas bulas serían después la justificación religiosa para la evangelización a sangre y fuego de los nativos del Nuevo Mundo. 5. El príncipe César. Según versiones, Nicolás Maquiavelo se habría inspirado en la vida de César Borgia al escribir su obra, El Príncipe, el tratado sobre cómo gobernar más famoso de la historia. Se dice que Maquiavelo no simpatizaba con los Borgia y que su obra debe verse en un sentido satírico por el corrupto comportamiento de la familia papal. 6. Un Borgia santo. Los Borgia también tuvieron su santo. Entre tantas ovejas negras, parece que hubo una blanca, Francisco de Borja y Aragón, bisnieto del Papa Alejandro VI, canonizado como San Francisco de Borja. Fue conocido por su humildad y por negarse a recibir tratamiento especial debido a su noble linaje. Fue el tercer general de la Compañía de Jesús. 7. Un papa necesario. El catolicismo tiene marcado a Alejandro VI como una de sus grandes vergüenzas, por su vida disipada y desfachatada, pero lo cierto es que manejó la Iglesia Católica con manos hábiles durante un periodo políticamente muy turbulento en la península itálica. Algunos cínicos dicen que la Iglesia tuvo el papa que necesitaba en ese periodo. Olimpia Maidalcini. Nació el 26 de mayo de 1591. Olimpia Maidalcini era la mayor de 3 hermanos. Su familia siempre estuvo involucrada en la religión. Su madre, Sforza Maidalcini, era hija ilegítima de Sebastiano Gualterio, quien era obispo de Viterbo. Esta carga genética prácticamente condenaba a la familia a la eterna deshonra y pobreza. Su madre quería garantizar que su único hijo varón fuera el heredero de todos sus bienes, por los que forzó a sus hijas a unirse a un convento. Entrar en la vida religiosa parecía ser la salida fácil, tendrían alojamiento, comida y una posición en la sociedad, todo esto sin tener que pagar nada. Pero Olimpia no estaba de acuerdo. Había imaginado un destino diferente para su vida. Después de pelear contra el pensamiento de su madre, Olimpia conquistó el corazón de Paolo Nini, uno de los hombres más adinerados del pueblo, y juntos se casaron en 1608. El destino le deparó una viudez temprana. Había logrado lo que quería, salió del pueblo, se casó con un hombre adinerado y abandonó el yugo de su madre. Pero el destino no tenía preparado un camino fácil para ella. Quedó embarazada en 2 ocasiones y ambos infantes murieron a los pocos días de nacer. Su esposo enfermó con la fiebre y murió en 1611, dejándola viuda y solitaria con solo 20 años. Olimpia Maidalcini estaba determinada a continuar con su vida y meses después,
consiguió casarse con Pampilio Pampili, un miembro de la reconocida familia romana Pampili, muy bien posicionado económicamente, aunque era 27 años mayor que ella. Este matrimonio cambiaría completamente su vida. De ser una joven sin futuro, a ser la cuñada del Papa, su nuevo esposo murió poco tiempo después del matrimonio. Le dejó a Olimpia un pequeño niño llamado Camilo y una muy buena posición económica. Ella se dedicó a vivir del comercio de artes y de la maravillosa herencia que había recibido de su esposo, pero el regalo más valioso que le dejó fue la amistad con su cuñado, Giovanni Battista Pampili, un cardenal muy conocido de la época. Giovanni Battista Pampili era un hombre inteligente, pero muy manipulable. Olimpia se encargó de mover su papado a su gusto. Recibía costosísimos regalos de parte de reyes y miembros de la corte a cambio de favores de la iglesia. Battista aspiraba a convertirse en papa. Olimpia se aseguró de convertirse en su mano derecha y juntos iniciaron una relación muy íntima. Se rumoraba que eran pareja, pero realmente ella era su principal consejera. Con los consejos y el dinero de Olimpia, más los contactos de Battista, rápidamente llegó a ser papa. Transformó su nombre a Inocencio X y así fue como Olimpia pasó de ser una joven sin futuro, a ser la cuñada, mejor amiga, consejera y principal aliada del Papa. El nepotismo se convirtió en la bandera de Inocencio X, Olimpia era su mano derecha. Eran amigos, confidentes y era el filtro de todas sus decisiones. Adoptó el papel de asesora en el Vaticano. Los rumores se intensificaron cada vez más. La presencia de Olimpia en la Santa Sede representaba una molestia para los cardenales. Maidalcini era una mujer escandalosa, llena de ambiciones y al estar tan apoyada por el Papa, representaba una amenaza para todos los residenciados en el Vaticano. Se sabía abiertamente que era ella quien tomaba todas las decisiones importantes. Pese a que era su principal asesora, Maidalcini no tenía cargo alguno en el Vaticano, por lo que en 1645, en agradecimiento a sus favores, el Papa la nombró princesa de San Martino de Cimino. Le otorgó una abadía en ruinas cerca de su pueblo natal y ella se encargó de reconstruirla y decorarla como el palacio de sus sueños. Una mujer que luchaba por las minorías, su presencia era escandalosa. La tildaban de mujerzuela en los rincones del Vaticano. La reconocían como la amante de Inocencio X. A ella poco le importaba su fama. Había logrado entrar en la institución más importante de la época, tenía un título noble y una fortuna creciente. Maidalcini trabajaba como mercader de arte. Utilizaba sus riquezas para ayudar a las niñas que se encontraban en situaciones vulnerables. Se encargaba de proveer alimentos y leña a los conventos de Roma. Las prostitutas también formaban parte de sus preocupaciones, así las albergaba y las declaraba como parte de su patrimonio, permitiéndoles usar su palacio como refugio, comer de su mesa e incluso caminar bajo su escudo. Se dice que en 1644 construyó más de 200 casas que donó a las organizaciones de niñas pobres para que tuvieran un hogar seguro y no tuvieran que dedicarse a la prostitución. No todo fue color de rosa, todo se tornó gris cuando comenzó la persecución. El papado de Inocencio X no podía ser eterno, pero la fama que ella traía consigo, sí. La llamaban la papisa por su gran influencia en el papado, pero su favoritismo no tardó en acabar. Su opinión dejó de ser la única importante cuando Inocencio X comenzó a relacionarse con el cardenal Fabio Chigi. Ambos iniciaron una relación muy íntima y rápidamente se convirtió en su asesor principal. ¿Hubo una papisa en el Vaticano? Olimpia Maidalcini, la avariciosa mujer que gobernó la Santa Sede, nadie en la iglesia quería o respetaba a Olimpia. Las únicas que se ganaron su admiración fueron las mujeres menos favorecidas de la ciudad. La veían como una especie de diosa por todos los favores que les concedía. Eran las únicas con las que compartía su riqueza. Olimpia vio cómo su imperio comenzaba a decaer y actuó rápidamente. Según cuentan las historias, hizo múltiples traslados de los bienes del Papa hacia su propio palacio. Comenzaron a desaparecer obras de gran valor dentro del Vaticano e incluso numerosos lingotes de oro. Maidalcini sabía que su fin estaba cerca, por lo que se encargó de desvalijar todo lo que pudo. Cuando Inocencio X murió, ella se encontraba en la habitación con él.
Se dice que salió con maletas llenas de oro y pertenencias del Papa. La parte más trágica de la muerte de Inocencio X fue que su cuerpo estuvo abandonado por más de 24 horas en su habitación. Olimpia Maidalcini había salido huyendo velozmente del Vaticano sin informarle a nadie lo sucedido. Cuando los sirvientes entraron al cuarto, el cadáver ya había sido roído por ratones. El Papa no pudo tener un entierro sagrado. Fueron los sirvientes quienes se encargaron de darle sepultura al cuerpo. Olimpia, por su parte, se negó a aportar económicamente. Según se cuenta, cuando le pidieron ayuda respondió, ¿a quién le piden ayuda? A esta pobre viuda, y fue así como el Papa fue enterrado sin funeral y sin ataúd. Fabio Chigi, quien había sido el asesor de Inocencio X, se convirtió en Papa. Él conocía perfectamente todas las trampas que había hecho Olimpia Maidalcini y la aborrecía, por lo que ordenó una investigación en su contra. Su propósito era descubrir todas las cadenas de corrupción que ella había iniciado. Fue sacada del Vaticano y enviada al exilio. Antes de ser condenada por la investigación, Olimpia murió contagiada de la peste. Tenía 66 años. Según cuenta la leyenda, cuando estaba a punto de morir, llenó su ropa y su boca de sus joyas más costosas para que no se las robaran los sirvientes. Sabía que nadie se iba a atrever a tocarla por el riesgo de contagio. Cuando Constantino le quitó las barbas a Jesucristo, nació la patraña más grande de la historia.